Y las escaleras se llamaban en náhuatl de Mamatlán. Entonces en náhuatl guarda o hace crecer algo. Luego ya les hablé del Tigna, que tiene relación con el temazcal, con los hornos donde se hace la cochinita. Y Canaquianyo es lugar, entrada al lugar donde se guarda o crece algo. Y Anayotl es como si dijéramos cornisa, que es el ala del techo. Y el techo mismo se llamaba Calcuahuitl. O el árbol de la casa.
están llamando así? Bueno, porque es la traducción al lenguaje español ya en el siglo XVI, y también se le llama adorno. Y lo que es muy interesante es que esta palabra Tamcas está relacionada con una constelación que además tiene, también nombra esa palabra a la lana de los borregos. Entonces, creo yo que por ahí va esa idea de que tiene que ver con esta luz etérea, con las nubes del firmamento en el cielo de noche, que es la Vía Láctea. En fin, en ese caso, ¿Cómo se dice? ¿cuál? Los espadañas usan Tamcas, con Tamcas. Tamcas, T-A-M-K. Y a las cresterías. Sí, en las cresterías, precisamente. Aquí está para las almenas es Mish o Mishoyot, que es precisamente nube. Yo le dije al señor que firma que hoy no debería firmar. Esta no es una clase para firmar. Mishri es nube y Mish-Oyot es corazón de nube. Entonces ahí acaban los poquitos términos que logramos sacar. Ojalá y encontremos otros. Entonces me voy a seguir con el análisis de estos mapas de ciudades prehispánicas. Y por ejemplo, ya habíamos hablado de Palenque y nos quedamos precisamente en Palenque, hablando de que aunque se había hablado de que estas ciudades no tenían este diseño urbano planeado, efectivamente tenían esta estructura básica que es geométrica, a pesar de que ya en sí los edificios se acomoden en el paisaje de una manera orgánica, muy natural, como en efecto la mayoría de los edificios en las ciudades mayas se organizan. Y entonces, bueno, ahí tenemos las partes de la pirámide, por eso es que se las les quise dar estos nombres primero para que ustedes vean cómo, aunque nosotros estamos hablando de todas estas partes arquitectónicas de las pirámides, que terracerías, que el templo, que las cresterías, que el entablamento, que las columnas, que los pilares, etcétera, pero ya tenemos una idea mejor de que ellos no hablaban de esas construcciones así, sino los cinturones, el horno, el temazcal, o sea, era otro concepto, ya como les digo, muy poético, muy duro, ¿no? Y nada más para enseñarles, estos son básicamente los Santa Santoro. Se ven mejor en otros edificios, pero este es el pórtico y esta es el templo de atrás. Generalmente está atrás, o sea, todos ustedes saben lo que es un Santa Santoro. Y este es el entablamento y la crestería del templo de las inscripciones.
que visto de frente, o sea, es la tierra primordial. Y tenemos aquí el hocico abierto, los ojos aquí a medio cerrar, las cejas, una especie, bueno, los colmillos y otra especie de colmillos. Aquí están las orejeras con los aretes, una concha, y aquí está un brazo del cocodrilo con su pata. Aquí están unos personajes sentados sobre ellos. Y peces, están peces clavados al cuerpo del cocodrilo, y aquí está otro pez. Aquí se ven mejor los pececitos. Y este es Yaxchilán. Y también para que ustedes vean cómo aún Yaxchilán, esto se conforma mucho a lo que Ángela venido diciendo también del recodo del río, cómo se fundaron estas ciudades en los recodos de los ríos. Tenemos el río Sumacinta, que como ustedes se pueden dar cuenta, básicamente rodea a la ciudad de Yaxchilán. Todo esto es un cerro, y entonces ustedes pueden ver que otra vez estamos viendo la misma idea de esa ciudad rodeada de agua, y además en este caso norte hacia el río, y tenemos estructuras aún dentro del río, como ustedes pueden ver allá arriba. Tenemos, estos son los templos muy famosos, el templo 33 está aquí, y tenemos estas escaleras que ascienden a estos templos, en los que estaban labradas también glifos
interior y desde luego no es el centro. Y cualquiera de estas plazas y de estas pirámides, de estos templos, pudiera representar el centro. Ahí sí pienso que es muy difícil de saber dónde se pudiera haber pensado de esa ciudad como el centro. Y como vamos a ver cuando veamos Chichén Itzá, en algunos casos, pocos, pero pasa, sí se cambia el centro del lugar. Yo soy de la idea de que generalmente no se cambiara, pero hay algunas evidencias de que sí. Ahora, por ejemplo, en Teotihuacán hay una hipótesis, no sé si le dimos a Brutus Sujillán, pero está muy popular. ¿Qué sugiere que el centro se cambie? No sé si desde Millón ya hablaban de eso. Que el centro se cambia de la pirámide del Sol a la ciudadela. Pero yo ahí sí pienso que el plano lo están postulando, pero yo pienso que el centro de Teotihuacán siempre fue la pirámide del Sol. Sin embargo, en otras ciudades que ahorita les vamos a ver sí cambia, como un ejemplo muy bueno es Chichén Itzá. Y en Yaxchilán es muy probable que también haya cambiado, sobre todo esa franja de edificios que se construye a la orilla del río. Como ustedes pueden ver, hay algo iconográficamente y también en el sentido de diseño urbano que se escoge esa franja junto al río para construir los edificios y las plazas principales. Y además hay una cantidad de monumentos, de estructuras muy, muy importantes. Eso, o sea, para saber darse una idea de lo que es cada una de estas ciudades, en realidad ustedes tendrían que leer de cada una de estas ciudades básicamente todo lo que se ha escrito. Y eso es muy difícil, ¿no? O tendríamos que tener un curso nada más de ir ciudad por ciudad, y eso realmente también se llevaría mucho tiempo. Como yo les he contado, que llegamos a tener cursos efectivamente de un semestre veíamos Yaxchilán, otro semestre veíamos Copán. Entonces realmente es muy rico todo lo que se conoce, lo que se puede hacer, y sobre todo cuando vemos los descubrimientos, creo que ya podríamos hacer aún más. Bueno, Tikal también es muy interesante porque sabemos que el centro está en la Gran Plaza. Esta es lo que se ha llamado este elemento la Acrópolis Norte. ¿Por qué la Acrópolis? Porque es un elemento levantado, o sea, más alto que la plaza, y en esa Acrópolis se construye, ahí, en la Acrópolis es donde se inicia el asentamiento de Tikal, desde muy temprano, por antes de Cristo, se empieza el asentamiento de Tikal. Y lo que empezamos a ver es en algunos croquis es cómo se va construyendo, y también tenemos la historia del sitio en el sentido de que tenemos casas y construcciones muy, no se puede decir humildes, pero muy sencillas, donde estaban enterradas gentes, donde estaban enterradas los que fueron tanto las madres de los linajes como los padres de los linajes. Y por eso es que una arqueóloga, Wendy Ashmore, empieza a sugerir efectivamente que la dirección norte es el lugar de los ancestros, porque se empieza a dar cuenta, sobre todo en Tikal, que esta Acrópolis está llena de construcciones y de entierros de los ancestros de los gobernantes más tardíos. Tikal también es un lugar realmente fascinante, y como les explicaba la vez
laboratorio tipo Washington, que no sabemos cómo estaba relacionado con el sitio, pero lo que sí sabemos es que en toda esa área tenemos la influencia de Teotihuacán, tenemos toda esa iconografía de la que se ha hablado de la guerra de Tlaloc y de todos estos gobernantes que fueron los que iniciaron esa guerra de Tlaloc. Pero en concepto de diseño urbano lo que tenemos son las calzadas, que no son, básicamente no son cardinales, más que esta, que va hacia el norte, del norte hacia el centro, muy cerrada la parte de lo que es el centro ceremonial en sí. Tenemos una barranca que se encuentra exactamente al norte del centro ceremonial y otra al sur. Aquí estaban los palacios de los gobernantes, aquí hay una cancha de pelota y la cancha de pelota principal vertical es esta pequeñita que se encuentra aquí. Pero hay mucho que decir de vertical. La Gran Plaza está en una elevación. Sí, esa es otra cuestión muy interesante, porque sí hay evidencias de que más que la Gran Plaza de la Acrópolis Norte era el lugar más elevado del sitio cuando se asentaron los primeros pobladores. ¿Y qué nos está diciendo eso? Bueno, ya sabemos dos cosas. Uno, obviamente es el lugar mejor para sentarse porque no les llega el agua en un lugar tan húmedo. Y dos, que están buscando las reminiscencias de la montaña sagrada, sobre todo cuando vemos que está rodeado también por barrancas. Y la otra, y en esas barrancas, en algunas partes, los ticaleños construyeron reservorios de agua también cubiertos de barro para hacerlos impermeables y son bastante grandes. Lástima que ahorita pues no están muy bonitos, pues ya saben toda la contaminación. Pero alguien de aquí nadie ha ido a picar, realmente vale la pena ir. Se duerme uno con los monos aventándole frutas en el techo y es muy interesante. O sea, ve uno tucanes volando, o sea, realmente la selva de adeveras como en las películas. Entonces, bueno, y tenemos muchas otras construcciones. Estas ya son mapas viejos, la ciudad era muy grande, hasta donde yo recuerdo kilómetros a la redonda, o sea que ya era una ciudad enorme.
daban una línea de manera de que el próximo edificio se relacionara al anterior, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista de significado. O sea, si yo tengo mi casa aquí, yo quiero que la casa de mi papá, que fue el rey fulanito, esté enfrente de mí y relacionada a esta esquina que tiene que ver con este significado del universo. Y se han encontrado miradores que parecen ser arquitectónicos, o sea, agujeros como de este tamaño, en los que si uno ve a través de esos agujeros, se encuentra exactamente, por ejemplo, con la entrada de otro templo o de otro edificio. Entonces nos damos cuenta que efectivamente estaban trazando sus ciudades de acuerdo a ciertas líneas y a ciertas vistas. Acuérdense que por la evidencia que tenemos, estas gentes eran sumamente visuales, sumamente artísticas. ¿Dónde está, perdón? ¿Perdón? ¿Dónde se ubica el canal? Está en la selva del Petén, lo cual no te dice tampoco nada. Tikal está en el norte de Guatemala. Está casi está el río Sumacinta, que divide México de Guatemala, y está como a la derecha. Está en la mera selva. Y esto es Copán. De Copán sí tengo una ilustración de lo que era el valle. Entonces ustedes pueden ver un valle alargado. Está el río Motagua, y esto es el centro ceremonial de Copán. Y lo que es muy interesante es que tenemos una gran montaña al norte. Desde luego es un valle entre montañas, ya no les necesito repetir el significado, pero ya ustedes ya lo van hilando. Y lo que tenemos muy interesante en Copán, que también fue un sitio que fue habitado desde muy temprano, cuando se hicieron estas excavaciones muy buenas en Copán, se encontraron con fecha también como de 1000 a.C. Vasijas de tipo olmeca, bellísimas, del centro de México y del Golfo. O sea que desde entonces había conexión con el centro de México, y Copán está bastante al sur, es una de las ciudades mayas que están más al sur. Bueno, en cuanto a paisaje y diseño urbano, tenemos que los copanecos han erigido estelas en estas partes de los valles. Estela, aquí hay otra estela, aquí hay otra estela. Y sé que esto también es una tesis de una compañera que yo leí parte, pero no todo. Se cree que lo que está pasando son estelas relativamente tardías, y lo que está pasando es que uno de los gobernantes tardíos se pone a erigir estelas alrededor del valle, o sea, en las montañas, por varias razones, y desde luego que tienen que ver con los límites de la ciudad y también con fenómenos astronómicos. Que me imagino que les recuerda un poco la situación de Teotihuacán. Entonces, todas estos grabados en las montañas, en este caso son estelas. ¿Están aisladas o no hay construcción? ¿Perdón? ¿Están aisladas o hay
empieza a hablar de algunas de esas ideas de cómo se reproducía el paisaje circundante dentro de la ciudad y también cómo tenía que ver con el mito. Y ahora, aunque no tenemos los mitos de estas ciudades, de cada una en sí, pero tenemos esos, bueno, los mitos de los que ya hemos hablado. Y desde luego tenemos el mito de la creación que conocemos de la ciudad de Palenque, que es el mito más antiguo que conocemos y que en otras clases yo les he leído. Entonces lo que tenemos otra vez es una orientación norte-sur de este gran centro ceremonial. De esta parte, desgraciadamente, el río Motagua se ha comido parte del centro ceremonial. Entonces, no sabemos qué había o cómo se delimitaba el centro ceremonial de este lado. Pero Copán ha sido muy bien excavado y además se conoce desde el siglo pasado. Entonces tenemos la gran plaza, que es toda esta plaza del norte, y que hace, en inglés ahí dice que es un bosque de árboles de piedra, porque hubo una propuesta de que a las estelas se les conocía efectivamente como árboles de piedra. No me sorprendería, ahora ya hay otra propuesta de que no son tetums, no son lacams. En fin, eso cambia, el desciframiento de los glifos cambia muy rápido, por lo mismo que se está conociendo mucho, ya es casi vertiginoso en la manera en que cambia, pero a mí no me sorprende que haya estos diversos significados, y en algún momento yo lo propuse allá con los colegas, pero es algo que se tendría que hacer, algún estudio se tendría que probar, y obviamente como yo no me dedico a los glifos, pues eso yo no sé qué ir a hacer. Pero lo que yo pienso es que no es que nada más tengan uno o dos significados los glifos, yo creo que tienen múltiples significados en los que efectivamente los glifos tienen tanto su connotación fonética como su connotación holográfica como su connotación simbólica. Yo pienso que la connotación simbólica, la mayoría aún de los iletrados mayas sabían de qué se trataba, tenían una idea, y sin embargo ya la connotación más esotérica estaba ya efectivamente escrita y era solo para la gente que sabía leer y escribir. Pero bueno, entonces tenemos todas estas estelas allá arriba en la gran plaza, y luego tenemos el templo de las inscripciones. Hay varios templos de las inscripciones en toda la maya, y tenemos la cancha de pelota. Todos estos edificios son muy importantes porque debajo de esta gran pirámide se descubrieron los restos tanto del trono como de las estelas del fundador, por ejemplo, de Copán, que en este caso era Yaxcumo, y se descubrió mucho del linaje, y pues otra vez, pues desgraciadamente no podemos ir cosa por cosa, pero la otra, volviendo al templo de las inscripciones, esta escalera toda está llena de glifos, y estos cuadritos que ustedes ven aquí son retratos de esculturas de los ancestros, y termina hasta acá abajo con una gran cabeza de serpiente hacia la plaza. Y lo que se descubrió en la cancha de pelota fueron los marcadores 1, 2 y 3 como unas esculturas redondas con grabados alusivos a la cancha de pelota, y con uno de ellos con la pelota colgando del techo de alguna construcción. Lo
recuerda mucho porque tal vez no lo conocen bien, pero en el Popol Vuh se habla de que la abuela tenía colgados y guardados los implementos del juego de pelota en el techo de la casa y la pelota la tenía colgada con unas mecacas. Entonces ahí es donde nos seguimos dando cuenta que el Popol Vuh en realidad es un mito muy antiguo. Y también tenemos que se encontraron como adornos de la cancha de pelota grandes esculturas de guacamayas. Y otra vez, la guacamaya de Popol Vuh, Ucucaquish. Ahí están las guacamayas, o sea, el sol de noche, el sol de ese tiempo mítico. Y entonces otra vez se está reestudiando estas estructuras de acuerdo a estos nuevos simbolismos, porque además esas guacamayas pues, son más antiguas de las últimas guacamayas que se encontraron. Entonces, cómo va cambiando cada edificio de significado a través del tiempo, aunque en general estos edificios siempre van a tener iconografías o significados relativos a los mitos de la cancha de pelota. Y luego tenemos hacia el sur este templo que es muy importante, el templo 11. A grandes rasgos, voy a describir aquí este Sancta Sanctorum. Los grifos están escritos al revés, como si fueran espejo. O sea que es muy difícil para uno entenderlos, no nada más entenderlos, leerlos. Y entonces se postula que lo que pasa es que precisamente se están escribiendo para que los puedan leer gentes del otro mundo, no nosotros. Y es muy interesante porque entonces tenemos aquí las escaleras que van hacia abajo, hacia esta plaza del sur. Y lo que tenemos aquí, no sé si son estos, no, esos son estos que aquí más bien en la terraza, estoy un poco dudosa porque se supone que están en la terraza, no están aquí, no sé aquí que estén significando, pero lo que se encontraron, y esto es lindísimo, son 3 esculturas de caracoles. O sea, que lo que están marcando es que este espacio de esta plaza lo estamos bajando hacia dónde? Hacia el océano primordial. Y acá tenemos en esta parte, en estas dos esculturas de cocodrilos. O sea que tenemos toda esa idea del océano primordial. Aquí está un altar, bueno, se llama altar, es una banqueta cuadrada donde está esculpida toda la dinastía de Copán. Y este templo, el templo 16, muy importante también, un templo muy grande, pero también muy importante últimamente, porque lo que pasó es que se descubrió debajo de él un templo muy antiguo que se le llama el templo de Rosalía, completamente policromado y otra vez con relieves de la guacamaya del pájaro Ucucaquish, o sea que parece ser que en Copán Ucucaquish era muy popular y también bueno, bellísimo, lo tienen reconstruido en el Museo de Copán, es un templo muy lindo. Y después, en esta otra plaza, las esculturas de esta plaza era muy conocida, eso es muy interesante, era más conocida que estos templos. Y lo que tenemos aquí son unas estatuas del dios del maíz, muy conocidas también, y de lo nuevo, y unos
viaje del inframundo desde el norte hacia el sur y luego de regreso, en el que ya cuando se llega a esta etapa tendremos como en el Popol Vuh, cuando Hunahpu y Xbalanque van a través de estas casas de los retos, o sea que en cada una de esas casas los retan a algo, los dioses del inframundo, y los tratan de confundir, pero ellos siempre salen victoriosos porque hacen trucos de manera de engañar a los dioses del inframundo. Entonces aquí tenemos alguna iconografía de ese tipo. Luego ya para llegar a lo que es esta parte de la ciudad, lo que tenemos es este templo 22. En ese templo 22 tenemos ya desde hace mucho tiempo conocido un esculpido en el techo del Sancta Sanctorum, ese cocodrilo primordial del que les he venido hablando, y que además es un templo en el que le da el sol al amanecer en el día del solsticio de invierno, porque da hacia el sur. Entonces, ven como todas las ciudades están organizadas de esa manera y es nada más como encontrarles cómo. Y hay un estudio muy interesante de ABN, precisamente, en el que en este templo 22 este templo 22 funcionaba también como observatorio y las líneas de observación van hacia algunas de esas estelas que les mostré en las montañas. O sea que está relacionado el centro de la ciudad con su paisaje y las montañas alrededor. Y además se descubrió, en estos templos, en este 22 es donde se descubrió el cocodrilo, en este 22. Y en este templo lo que se descubrió en las últimas excavaciones es que parece ser que era la casa del consejo, o sea, el consejo político donde se reunían todos los gobernantes de los pueblos aledaños que conformaban esta ciudad, y ahí era donde se reunían a decidir sus asuntos políticos. O sea, ahí el elemento estaba, digamos, orientado hacia las estrellas. Sí, No se veían, o sea, en este templo, perdón. O sea, no se veían, es una selva eso. Sí, eso es además, se han hecho estudios de que tampoco se podían ver las estelas en sí, porque en esa época es cuando se hace la quema para sembrar posteriormente. Entonces todo el valle, todo Copán está oscurecido por el humo, entonces no se puede ver. Sin embargo, ellos en algún momento, eso era tan importante que efectivamente sí hicieron las mediciones, sí midieron, y de este templo 22 hay ventanillas de observación hacia
mundial. En la península de Yucatán, como ustedes saben, está realmente formada la península de Yucatán por una placa caliza. Entonces, todos estos ríos son ríos subterráneos que se mueven debajo de esa placa caliza. Entonces, cuando la placa caliza se moja y por alguna razón se va haciendo polvito, se derrumba y deja abiertos estos cenotes, estos hoyos. Entonces, de ahí se saca agua, pues obviamente muy pura y muy buena para las necesidades de la población. Entonces, en el caso de Chichén Itzá, el cenote principal es el cenote que se conoce como de los sacrificios, que está al norte del sitio. Y efectivamente, igual que hablan muestran las películas, pues se hacen ahí muchos sacrificios. Se han encontrado objetos de oro que vienen desde Centroamérica. No sabemos si es que han ido de mano en mano a través de las diferentes ciudades o si es una peregrinación de una sola vez que lo han hecho. Pero lo que sí sabemos es que tiene ofrendas de lugares muy distantes. Y tenemos en este caso de las calzadas, pues la gran calzada norte-sur, que o en este caso el SACB principal, que es el que va precisamente de la plaza central, esta plaza enorme, hacia el cenote de los sacrificios. Además es bastante ancho el sable. Entonces les estaba diciendo, bueno, dos cosas que ya me estoy perdiendo. Calzadas. Esto no es una calzada, esto es la carretera que pasaba, la carretera antigua que pasaba por ahí, pero estas sí son calzadas o salves del lugar, desde luego la del norte, y tenemos otros salves que van de un templo al otro. Este es un mapa también viejo, ha habido recientes excavaciones. Tenemos, por ejemplo, unas residencias aquí enfrente, circundando otro cenote. Y les estaba hablando de que la parte sur de este centro ceremonial tiene su origen en la época Puc, o sea, desde los años 700-800 después de Cristo. Y dentro de esta parte de la ciudad tenemos la tumba del gran sacerdote. Y en esa tumba del gran sacerdote, como ustedes pueden ver, es una pirámide radial. Se encontraron también unos glifos parece ser que muy antiguos, como por el 800, parece ser que se construyó esta pirámide radial. Pero de las cosas más, de las características más importantes de esta pirámide es que tiene también un pozo hacia el inframundo. Entonces, cuando lo estuvieron excavando, ese pozo hacia el inframundo, está escrito, son de esas anécdotas que es interesante que las hayan escrito y qué bueno que las escribieron, que les hablaron los arqueólogos a los indígenas mayas para que ayudaran a excavar. Pues, como siempre, ya saben, van a un lugar y la mano de obra pues son los indígenas del lugar, las personas del lugar. Y entonces cuando empezaron a excavar y levantaron una de las losas que cubrían este pozo, inmediatamente dijeron los mayas: no excavamos más. Se fueron corriendo porque esto es la entrada del inframundo. Y la otra cuestión es que si ustedes han ido a Yucatán y han ido a algunos cenotes, no a los muy bonitos que les ponen en
porque lo han hecho un resort y es un cenote muy bonito y la gente se entra a bañar y todo. Pero si han visto los cenotes en medio de la selva, ustedes se dan cuenta que eso es para salir corriendo y no acercarse, pero ni poquito, porque en realidad siente uno que se va a tragar a uno, porque primeras tienen corriente, son ríos subterráneos, y en segundas son pozos, algunos muy anchos, en los que realmente uno siente que está entrando a las entrañas de la tierra, y además aún cuando se llega al nivel del agua uno ve las cuevas que se meten, ¿verdad? Y entonces es realmente impresionante. Déjenme decirles que una de esas veces que fuimos por ahí nos bajamos a uno, porque otra vez hay cosas que me impresionan, pero no puede uno dejar de hacerlas. Si estás ahí no vas a decir ay qué miedo, qué horror, y no bajo. No, bajé, pero miren, les juro que ahí sí, eso de que decía yo, bueno, voy a tentar el agua, porque realmente, o sea, ¿qué otro día voy a tener la oportunidad de tentar el agua? No me atreví, porque es realmente impresionante. De veras uno siente que si tú te acercas te va a jalar, te sale una mano, te va a jalar y adiós, ¿no? Adiós, hasta ahí llegaste, un sacrificio humano moderno al cenote. O sea que realmente son muy impresionantes esos. ¿Ese cenote es así? ¿Ese cenote que está ahí? No, porque es muy grande, o sea, entonces no sientes esa idea de pozo, y además de que el agua es más o menos calmada, porque yo me imagino que por lo mismo que son tan grandes, no sientes esos corrientazos del agua que pasan por ahí. Bueno, pero entonces, volviendo a la tumba del gran sacerdote, bueno, los indígenas salieron despavoridos, pero en algún momento, bueno, los arqueólogos siguieron el proceso de excavación, y lo que se han encontrado es 7 entierros muy bien acomodados en nichos alrededor de la boca del cenote y un poquito más, pues, en este caso pozo. Me imagino que el agua estaba muy abajo, y entonces ¿qué les recuerda? Es los 7 entierros dentro de una pirámide, en el centro de una pirámide, en nichos. ¿Qué les recuerda? ¿Perdón? Los 7 manantiales, pero más que los 7 manantiales, desde luego tienen las 7 cuevas, Chicomosto, y les recuerda la cueva de la pirámide del Sol de Teotihuacán. Entonces tenemos esta idea otra vez, la primera que yo siempre lo digo en clase, porque la primera que lo dijo fue Doris Hayden, y después una compañera mía hizo una tesis nada más sobre esta pirámide, la obra de Doris Hayden, casi me aparecía en la tesis. Pero, entonces tenemos esa pirámide que ustedes se dan cuenta que tiene que ver con el centro, otra vez como el centro de la pirámide del Sol, como el centro de la ciudad. Entonces, en este caso de Chichén Itzá, se cree que efectivamente en algún momento este era el centro de la ciudad, y después se cambió a finales del Epiclásico, se cambió el centro para la pirámide que se conoce ahora como el castillo, que además tiene otra pirámide dentro, o sea que no es tan tardía tampoco como se cree. Entonces sí hay una cuestión ahí de estudiar, ¿realmente cambió el centro de la ciudad? ¿No lo cambió? ¿Qué pasó? Porque la pirámide del castillo tiene una pirámide temprana dentro, y bueno, ¿sabes?
creo yo, a la orientación de la ciudad desde mi punto de vista con la tumba del gran sacerdote era hacia los equinoccios, y después tenemos que la orientación, no, esto también es hacia los equinoccios, pero si mal no recuerdo cambia un poquito en grados, si mal no recuerdo. Y lo que sí se sabe que cambia es la orientación de estos 4 puntos cardinales en relación al equinoccio, y aquí sí es muy notorio, fíjense bien cómo está esta orientación y sin embargo esta orientación de la plataforma que le dicen aquí de las piñas, y que es la orientación del Salpe al cenote. Ven cómo cambia un poquito los grados, y efectivamente parece ser que se acerca más esa pequeña plataforma que ahí le llaman de las piñas, que le llaman de Venus. Parece ser que cambia con respecto a esa avenida, y tiene que ver más con las orientaciones posteriores como la de México Tenochtitlan. O sea que también ahí está cambiando la ciudad de orientaciones, y ahí es donde realmente sí valdría la pena empezar a estudiar ciudad por ciudad qué está pasando, porque como les digo, yo lo que hice fue una panorámica, pero ver qué está pasando ciudad por ciudad, y eso sería una presentación fantástica, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno. Y además tenemos la construcción del Zompantli, que el Zompantli es una construcción típica del centro de México. Tenemos este grandísimo juego de pelota, que es el juego de pelota más grande de todo Mesoamérica, aunque ahora antes creo que dicen que no sé si se encantó, en algún lugar encontraron un juego de pelota muy grande, pero hasta donde yo sé este es el más grande que existe. Y también estudios recientes lo han ligado a ciertos eventos que estaban pasando en el cielo en ese momento. O sea, ya está el estudio hecho con los grifos. Y entonces tenemos aquí el templo de los guerreros, que otra vez parece ser que no era precisamente un templo, sino era la casa del consejo. En Chichén Itzá ya no tenemos esa idea del gobernante o de la Jau de la época clásica como el único gobernante de la ciudad, sino tenemos ya también una idea de un consejo. Y tenemos este templo de los guerreros con esta columnata o pórtico columnado en L, que también lo vemos en Tula. Entonces siempre se habló de que, y ustedes conocen bien la historia también, de que lo que pasó es que vino Quetzalcóatl, un vulcán del centro de México, y trajo toda esta idea de la ciudad y de las construcciones, y con él trajo esta idea del pórtico columnado y la idea de la cultura tolteca. Y de hecho, hasta hace unos años, todavía algunos historiadores hablan así de Chichén Itzá, dividiendo la parte maya del sur con la parte tolteca del norte, pero no es tolteca, o sea, es maya. Lo que pasa es que ya tienen bastante influencia del centro de México, y son unos mayas muy cosmopolitas, o sea que ya reciben influencia de muchos lugares, y además en esa época Chichén Itzá realmente se convierte en un gran poder económico y político
murales no nada más están pintados en estilo maya, sino se cree que los pintaron los mayas como los derrotados por los de Cacaxtla, se los llevan como cautivos y ellos mismos tienen que pintar los murales en donde ilustran su derrota. O sea, tiene por qué que pintan los murales donde se ilustra su propia derrota. Éramos bastante crueles. Entonces, esta es una ciudad muy cosmopolita en su tiempo y por lo que tenemos, o sea, no sabemos en realidad qué pasó. Si Tula está influyendo en la arquitectura de Chichén Itzá o Chichén Itzá está influyendo en la arquitectura de Tula. Ese es un problema realmente interesante de resolver o por lo menos de enfrentar. De Jack Kubler sí hablaba de que más bien Chichén Itzá estaba influyendo a Tula, porque siempre se había hablado de que era al revés. Pero otra vez ahora es cuestión de estudiar lo que está pasando, porque la otra cuestión que está pasando arquitectónicamente por lo menos es que esos grandes espacios que deben haber tenido los templos de Tula, yo los he visto nada más al norte, o sea, eso no es maya. Entonces realmente se tendría que ver cómo están cambiando los estilos y quién está influyendo a quién. Y desde luego en esta última etapa de Chichén Itzá, aún ahí vemos esta influencia del estilo Puc con los mosaicos y los mascarones, algunos hechos de mosaicos. Bueno, entonces otra vez en sentido panorámico, y desde luego regresamos a México Tenochtitlan. Este es el centro de la ciudad, o la ciudad en esa época. Este es el centro ceremonial, más que todo la pirámide, y tenemos lo que estoy tratando de ilustrar en este mapa. O sea, es hasta un mapa de América, pero tenemos el centro ceremonial y las 4 calzadas a los 4 puntos cardinales y los 4 barrios: Teopan, Moyotlán, Cuerpopan y Atzacualco. Este barrio de Teopan es uno de los nombres que se les da a ese lugar donde yo les contaba con una migración, donde nace este niño de gran linaje que se supone que va a ser después el fundador del linaje mexica. Y me imagino que lo que están tratando de estudiar aquí es el cruce de los 4 barrios exactamente en donde estaban. Pienso que es muy difícil de lograr el lugar exacto, porque pues lo único que tendríamos ahorita serían las iglesias que se sobrepusieron a los templos piramidales de aquella época. Pero de todas maneras podemos ver muy bien los 4 barrios y por lo menos las 4 calzadas principales y algo del resto de la traza de la ciudad, que aunque no es perfectamente ortogonal, pero ustedes se pueden dar cuenta que sí había ortogonalidad
planos, el famoso plano de papel de Maguey, que se cree que es un mapa de parte de lo que era la Ciudad de México en la época prehispánica o alrededor de la época de la conquista, en la que vemos igual perfectamente las avenidas rectas, a veces en diagonal, pero vemos los lotes perfectamente trazados. El centro ceremonial, que también, déjame decir, por eso es que esto es tan fascinante. De este lado, aquí se encontraron 3 caracoles de piedra. ¿Se acuerdan? Los caracoles esos bellísimos que nada más queda uno y los otros 2 no saben en qué casa de qué político estén. Y tenemos 3 igual que en Copán. O sea que algo tenía que ver el número 3 también. O sea, 3 caracoles, no eran ni 4 ni 5 ni un montón. Y además me imagino que Ángel les ha hablado en otras clases del Templo Mayor en particular y de las ofrendas y no sé, a ti no te hablaron a ustedes tanto del Templo Mayor y las ofrendas, a ustedes sí, ¿no? Quizá lo que podemos hacer es que en una de las próximas clases les dé a ustedes algo de esa clase que surgieron de ello. Pero en general, en cuanto al trazo del centro ceremonial en sí, obviamente tenemos otra vez esta reproducción del cosmos. Tenemos la pirámide doble, que acuérdense que está perfectamente alineada con el monte Tlaloc. Se descubrió un canal de agua que iba del monte Tlaloc hacia la laguna de México, y ya bueno, se rompe por estar la laguna, y me imagino que coincidía con la alineación de la pirámide. Luego también tenemos la ciudad en medio del agua, desde luego, y en cuanto a la pirámide, tenemos que este era el templo de Quetzalcóatl. Los templos de Quetzalcóatl generalmente eran lugares bajos, no nada altos, desde donde se observaba la salida del sol con respecto a la pirámide. Tenemos el Zompantli, la cancha de pelota, y aunque esta es una reconstrucción de máquina bastante aproximada, pues ya las últimas excavaciones nos han dado otra visión. Por ejemplo, los templos que están al lado del templo mayor, pues ya sabemos que no eran así. Ya mapas más modernos sobre el particular, también sabemos que toda esta área de los templos al lado del templo de Quetzalcóatl, esa área, también creo que antes se las enseñó, es que yo creo que voy a tener que repetir esa clase para los demás. Les enseñó que las estructuras que se encontraron debajo de catedral, y una de ellas fue el templo de Quetzalcóatl. También había manantiales ahí mismo dentro del centro ceremonial, y en lo que es la cabecera ahora de la catedral se encontró la cancha de pelota más antigua que se han encontrado, por lo menos en la Ciudad de México. ¿Qué otra cosa del centro ceremonial? Bueno, que la pirámide del Templo Mayor, cuando se redescubrió en el 78, nos abrió una cantidad de datos increíbles, porque nos encontramos in situ todas las ofrendas. O sea, los españoles arrasaron con lo que era la pirámide y nunca se imaginaron que debajo de eso había una cantidad de ofrendas, una cantidad de ídolos, una cantidad de
4 puntos cardinales, sobre todo estas cistas grandes que se construyeron en tiempos de Moctezuma, lo que están reproduciendo en cada una de esas cistas es otra vez el océano primordial, o el universo primordial. Entonces, por eso es que se encontraron, ustedes han oído, se encontraron esqueletos de cocodrilos, esqueletos de peces espadas, cantidades de caracoles, de erizos, de corales, y dentro de ellos siempre había un Xuchtecutli, que es el dios del fuego, y un Tlaloc, y había otras muchas ofrendas que ahí sí ya variaban un poquito entre ellas allí. Y aparte de esas cistas, en cada una de esas cistas había unas pequeñas variaciones de que se encontraban unas ofrendas de una cosa y en otras no. Yo pienso que esas pequeñas variaciones tienen significado también. Si alguien, yo no puedo hacer todo esto, así que si alguien me quiere hacer algo de eso, bienvenidos. Ojalá se lograra hacer algo. Bueno, conocer más de eso. También se encontraron en esas cistas máscaras de jade, olmeca, máscaras teotihuacanas. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que aunque ellos no tuvieran un sentido de la historia en el sentido de fechas exactas y de fechas y de exactamente saber quiénes eran quiénes, pero sí tenían un sentido de la historia, puesto que estaban guardando estos monumentos, estas obras de arte de épocas pasadas, y las estaban ofrendando como objetos de gran valor. También se encontraron muchas figurillas de mezcal, y creemos que esas figurillas tienen que ver con esta idea de traer a la ciudad principal, en este caso, representaciones de los pueblos aledaños como tributo y además como señal de respeto, o sea, no nada más como sojuzgados, sino también como aliados a la ciudad. Y además hay versos muy lindos que si ustedes ven, el orgullo que se tenía en esta ciudad, por ejemplo, el orgullo que se sentía en esta ciudad, en que cuando venían los grandes dignatarios a visitarlos, salía una comitiva y les hablaba en términos pues de un discurso, y básicamente les decía: bienvenidos a la gran ciudad de México, Tenochtitlan, donde el agua azul y el agua roja hierve, donde se sentó el águila, el nopal, y esta ciudad es la madre y señora de todas las ciudades de las que ustedes vienen. Entonces, realmente otra vez son discursos muy elegantes y muy significativos de estos conceptos de ciudad que creemos que quizá ellos no tenían, pero que sí tenían. Y creo que esto se liga con
como ustedes pueden ver, en este lugar de Apoala se reproduce otra vez el patrón, no sé qué se reproduce, pero es similar el patrón al de Chalcatzingo y al de Texcotzingo. Texcotzingo no se los he mostrado. Pero en este valle rodeado de montañas, el río viene del este, se bifurca hacia el norte y hacia el sur. Y ustedes pueden ver que no necesariamente estos ríos tienen que ser exactamente cardinales. Y esa es otra razón por la que yo creo que los estudios tardaron tanto en realizarse. Porque todo, con nuestra mentalidad occidental, queríamos ver un río de norte-sur, otro río este-oeste, y sobre todo no tanto eso, porque en esa época no se sabía que los ríos tenían un significado en cuanto a diseño urbano, pero lo que sí sabían que podían tener significado eran las montañas. Entonces resulta que las montañas cardinales, que el pueblo consideraba que eran sus montañas cardinales, no estaban exactamente al norte, ni exactamente al sur, ni estaban encuadradas, sino que según la vista y según las montañas que había en el valle, obviamente la mente humana las reconstruía como que esta es mi montaña norte, mi montaña de referencia, y aunque la del sur no esté aquí, pero esté acá, esta es la del sur. Y esta es la del este. Y entonces como se empezaban como a descuadrar, entonces como que bueno, esto no es cierto, o sea, estamos imaginando y ya lo dejaban. Pero entonces lo que pasa, como en el valle de Apoala, es esta cuestión del río, de los ríos que tampoco son norte-sur, es una Y, pero ellos los conciben de esas maneras, y donde se cruzan es donde es el lugar más importante. Entonces, por ejemplo, aquí en el 1, y todavía, esto no está muerto, o sea, todavía en el pueblo, en esa época Mixteca fue una ciudad, se consigue que esta es la cueva de la serpiente, y en esa cueva hay una estalagmita muy importante, reverenciada. Es más, en el área maya hay estalagmitas que se traían a los centros ceremoniales que se ponían en vez de estelas. Por eso sabemos que también las estalagmitas son monumentos muy preciados en cuanto a esta idea natural y estética de las ciudades y de la naturaleza. Luego tenemos, aquí va un río que se vuelve torrencial y que es el río este-oeste, es el 2. Entonces, yo me imagino que lo consideran este-oeste así. Y luego tiene el río del Jabón, que es el río norte-sur, porque de alguna manera va norte-sur. Y luego tiene el número 4, es el sitio que probablemente ocupaba el gran árbol de Apoala, y también muchos pueblos y lugares mayas, el sitio central lo está marcando un gran árbol. El árbol de Apoala se supone que era un gran árbol que vio nacer, o más bien de sus entrañas nacieron los linajes que iban a gobernar a esta ciudad. O sea que el árbol toma también las veces de la montaña que se abre y de donde sale la raza humana de esta época. Y luego tenemos en esta parte una cascada, y luego en el número 6, aquí es muy interesante porque este valle se divide también en un nivel alto y un nivel bajo. Entonces aquí se convierte el río en cascada y tenemos un torso humano dibujado nada más de la cintura hacia abajo. Y para mí lo que es muy importante de esa incisión en la roca es que tenemos muchas
cómo es que esa dualidad, esa complementariedad en términos de género después se pierde con los humanos. Y ahorita se unos estudios bien interesantes sobre eso. Este es Texcotzilco. Y se acuerdan que en algún momento cuando vimos Chalcatzingo les dije yo que había un cerro, era el Palacio de Nezahualcóyotl en Texcoco, que tenía también ciertas cualidades parecidas a las de Chalcatzingo, porque se puede postular que otra vez hay diferentes patrones y diferentes maneras de hacer la misma idea, pero que al fin y al cabo llegan a lo mismo. Y este cerro de Texcotzilco es muy famoso porque efectivamente se le ha postulado como el jardín de recreo de Nezahualcóyotl. Yo pienso que no era un jardín de recreo, igual que nomás el Bosque Huachtepec tampoco era un jardín de recreo de los emperadores mexicas, sino que son jardines que a cierto nivel pudieron haber funcionado como de recreo, pero que también son jardines sagrados, son montañas sagradas, que no eran nada más de recreo, sino que eran como jardines para filosofar, para ir a retirarse del mundanal ruido, ese tipo de lugares. Entonces tenemos que del este, ustedes pueden ver, aquí viene el canal que trae el agua desde un cerro bastante lejos hacia el cerro de Texcotzilco, y una vez que llega aquí, fíjense que también viene del este. A mí se me hace que eso no pueden ser puras coincidencias. Viene del este y entonces aquí indica efectivamente lo diversifica hacia un lado y hacia el otro, rodea el cerro, y todo este canal está puntualizado por estas espejos de agua pequeños, no son muy grandes, de piedra, como ustedes pueden ver aquí. Este se llama esta pequeña alberquita, y esta grande, esta se le llama la alberca de la reina y la alberca del rey. Pero lo más interesante, bueno, no lo más interesante, pero aquí había, creo que por aquí hay una cueva que entra casi hasta el centro del cerro, y en esta parte de la cima del cerro se encontraron, por ejemplo, el coyote emplumado que está en el Museo Nacional de Antropología, que se cree que era la insignia de Nezahualcóyotl, que es coyote, no exactamente emplumado, pero pues no sé si coyote enojado o no sé. Y algunas otras esculturas, creo que de Tlaloc, de Chachiclique, varias esculturas que desgraciadamente ya nada más tenemos sus descripciones porque se perdieron, o sea, las destruyeron y se las llevaron, y bueno, eso se acabó desgraciadamente, pero de todas maneras sigue existiendo el cerro. Tenemos también algunos estudios de este cerro.
ciudades que, a pesar de que, como ustedes se pueden dar cuenta, en cuanto a diseño urbano, realmente son muy diferentes todas entre sí, comparten esos detalles en cuanto a cosmovisión, en cuanto a elementos de agua, de montaña, que tienen que ver con esta visión del mundo y de la integración de lo que es el urbanismo con el paisaje. No nada más en cuanto a los edificios con el paisaje circundante, sino también en el sentido de que la misma ciudad está tratando de repetir, de imitar a ese entorno. Y yo, de todas maneras, sí también quisiera dejarlos con la idea de que no es nada más la parte romántica de que todo pasado fue mejor, porque obviamente al construir pirámides y al construir, de hacer toda esa calma, por ejemplo, para Teotihuacán se destruía el ambiente, o sea que no tampoco era así tan perfecto como quisiéramos pensar o quisiéramos ver, sino que, o sea, toda obra de arte es algo hecho por la mano humana, con ideas humanas, y por lo tanto va a usar a la naturaleza de alguna manera, de maneras veces menos, otras veces más, pero lo que sí pienso yo es que sí, dentro de nuestra propia cultura de hoy en día, hay ciertas ideas que pudiéramos aprovechar para tratar, uno, de mediarnos más con el medio ambiente, de no destruirlo tanto, y dos, de tomarlo en cuenta y pues tener ciudades más estéticas de las que tenemos, ¿no? Porque nos fijamos mucho en la estética del edificio, pero no del entorno en